son muy poquitos los que hay junto a la cruz. Aparecen algunos más después de morir nuestro Señor, siguen siendo muy poquitos. Aparecen algunos más para el entierro, siguen siendo muy poquitos. Las tres necesidades que tuvo la Santísima Virgen cuando vio a su hijo muerto en la cruz fueron escalera, sudario y sepulcro. Porque no tenía nada, pobrecita mía. ¿Cómo bajaba a su hijo? ¿Quién le ayudaba? Primero subir a la cruz una escalera, después dónde envolvía el cadáver. Ella había tenido previstos unos pobrecitos pañales en Belén, pero aquí no tenía. ¿Y dónde le enterraba? Es que hay que ver lo que fue todo, precipitarse los acontecimientos y venírsele todo encima a una pobrecita viuda que aquellos en quienes podía haberse apoyado habían huido, los amigos de su hijo, 3 años con él día por día, y ahora habían huido todos. Y solo le queda el más jovencillo, que tampoco tiene a nadie. Juan bastante estaba haciendo con acompañarla, no le queda a nadie más. Y aquellas pobres mujerucas, a Magdalena, ¿quién la iba a mirar? Que estaba más desacreditada por toda Jerusalén, las otras tampoco. Entonces, ¿qué tiene María? María tiene lo que tenemos siempre todos, la divina providencia, que significa providere, significa Dios ve por delante, eso es providencia, que Dios ve por delante. ¿Cuántas veces lo dicen ustedes sin saber lo que dicen, no? ¿Y esto cómo ha venido? La providencia, mire usted la providencia. La providencia es decir Dios nuestro Señor, porque es decir un atributo de Dios. Pero no es lo mismo que si dijera, pues la justicia de Dios, pues la misericordia de Dios, pues la sabiduría de Dios, no. Es otro atributo. En Dios todos los atributos confluyen, todos se vienen a encontrar. Pero la providencia es aquel atributo de Dios que significa que Él ya tiene visto el camino que nosotros vamos a recorrer. Y como lo tiene visto, pues nos quita los obstáculos o nos pone las facilidades. Bueno, pues si la divina providencia actúa con nosotros a cada paso y en cada minuto y lo vemos constantemente y somos nosotros unos pobres pecadores, pues con María Inmaculada ahí estuvo la divina providencia. Vamos a ambientarnos como siempre con esta composición de lugar. El Evangelio nos ha dicho ya, Juan nos ha dicho que junto a la cruz de Jesús stabat. Estaba significa, el verbo stare, en latín, significa estar de pie, estar firme, estar imbatible, estar enhiesta, no sucumbir al dolor, no perder las formas y dejarse llevar por esos arrebatos aspaventeros y ordinarios en que cae la gente que no tiene autocontrol y se ven cada escena en los entierros y en fin. No, a la Santísima Virgen es imposible imaginarla así. Era una señora, es nuestra señora. Y entonces tiene siempre un dominio propio que no es fruto de un estoicismo voluntarista de quien vive encorsetado o en tensión, es fruto de que en ella la gracia produce tal armonía en sus facultades, potencias, emociones, que no hay desajustes, no hay chirridos, todo está ensamblado. Esto es el señorío y esto es la elegancia, el dominio propio. Esas salidas de tono, bueno, se puede tener un momento malo, nadie está quitado, pero en fin, esa persona que habitualmente está cayendo en destemplanzas, pues aparte de que es posible que no esté bien de la cabeza, es que no tiene educación, sencillamente, y no tiene armonía interior, es una persona desintegrada, que no es capaz de estar recogida, ya digo, un equilibrio perfecto, absoluto, solo se da en nuestro Señor, que es el hombre perfectamente equilibrado, y en María Santísima, que no tuvo pecado original, y en nuestro Padre San José, que aunque lo tuvo, fue muy pocos meses, porque fue confirmado en gracia en el seno de su madre. Total que, y en San Juan Bautista, que también lo fue. Pero de ahí para adelante, todos tenemos una ventanita al cierzo. Lo que pasa es que algunos tienen un balcón que coge toda la casa. Y claro, el viento azota, que es un gusto. Bueno, pues María es nuestra Señora, como Jesús es nuestro Señor.
Y ese señorío, un señorío humilde, un señorío en el que no hay el menor atisbo de altivez ni de arrogancia, porque ese es el verdadero señorío. El que tiene que demostrar que es señor porque va avasallando, ese tiene de señor lo que yo de comunista. Entonces, no, el verdadero señorío es ese, con sencillez y con paz. Y así es María, Nuestra Señora. Y nos gusta llamarla así. Lo que pasa es que los españoles somos tan originales y tan familiares y tan marianos que con decir la Virgen tenemos bastante. Pero los portuguesinos es Nosa Señora y los franceses Notre Dame y ellos Our Lady, los ingleses, todos es Nuestra Señora. Nosotros con la Virgen tenemos bastante. Y la Virgen Santísima, si nos ponemos un poco más solemnes, y si no, pues la Virgen, mire usted, la Virgen que dice alguna gente por ahí. Bueno, pues es Nuestra Señora. Vamos a oír, como siempre digo, para la composición del lugar un poquito inicial a Gerardo Diego. He aquí helados cristalinos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos. ¡Qué soledad sin colores! Oh, madre mía, no llores. ¿Cómo lloraba María? La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. ¿Quién fue el escultor que pudo dar morbidez al marfil? ¿Quién apuró su buril en el prodigio desnudo? Yo, madre mía, fui el rudo artífice, fui el profano que modelé con mi mano ese triunfo de la muerte sobre el cual tu piedad vierte cálidas perlas en vano. Esta tarde es para eso, para verter nosotros también perlas. Lo nuestro no son perlas, son lágrimas sucias, manchadas, pecadoras, pero para unirlas al llanto purísimo, cristalino, inmaculado de la más limpia de las mujeres y llorar con ella. Pero vamos a ver primero un poquito todo el contexto. Y vamos a admirar y adorar una vez más la providencia divina por el cuidado que tuvo del cuerpo muerto del Señor. Era ya tarde en Jerusalén, donde atardece muy temprano y donde entonces no estaban sujetos a los cambios de horario tampoco que a nosotros nos vapulean ahora, pues tarde eran las 4 de la tarde, que nuestro Señor había muerto a las 3. Era ya tarde, vino un hombre noble y rico, llamado José, varón bueno y justo y discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, el cual con gran osadía y ánimo, audacter, dice San Jerónimo cuando traduce, estoy juntando versículos de los 4 evangelistas, porque los cuatro hablan de ellos, dice audacter, audazmente, con gran osadía y ánimo, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato, sabiendo que ya era muerto, mandó que se le diesen. Aquí hay un soplo del Espíritu Santo muy grande. Hay una especie de pequeño Pentecostés anticipado. ¿Qué hizo que los discípulos, los apóstoles, perdieran el miedo? Agazapados como estaban, como en una ratonera oscura en el cenáculo, metu judeorum, por miedo a los judíos. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, cuando vino. Ahora encontramos aquí la misma expresión. José de Arimatea, José, no olvidemos, significa Dios aumenta. Y lo mismo que Dios vino a aumentar su protección por nuestro Padre San José, el patriarca nazareno, que fue la protección y el apoyo y el sostén para Jesús y María, aquí Dios vino a aumentar su cuidado providente por medio de este José. Pues José de Arimatea, a Jesús le faltaba su padre de la tierra y aquí viene a aparecer como una especie de padre, como otro protector para María. Por eso tenía que llamarse José. Y José de Arimatea, pues estaba oculto, metu judeorum. Es la misma expresión de
de los discípulos después de la resurrección, por miedo a los judíos. Y ahora de repente, siendo como era un personaje significado en aquella sociedad, se sacude el miedo de buenas a primeras, se presenta a Pilato a pedir el cadáver de un malhechor que era la vergüenza de todo Jerusalén. Esto no puede venir de él, porque había sido un cobarde, estaba huido como todos los demás, no había dado la cara. Sin embargo, aparece cuando hace falta y de repente, y se presenta él solo a Pilato. Aquí hay un empujón del Espíritu Santo. Cuando pierda usted el miedo, ese miedo que lleva años queriendo pisotear, ese complejo que le está hurgando como un escarabajo y la inhabilita tantas veces para la virtud y le impide ser humilde, cuando pierda esas incertidumbres, esas inseguridades estúpidas que provienen de la falta de confianza en Dios y de la excesiva en sí misma, es que ha venido el Espíritu Santo. No lo dude, y vendrá, y vendrá. Lo que pasa es que ahora es usted insultantemente joven y se cree que verás tú qué bien, y entonces ¿qué pasa? Que todos son miedos. Y luego Dios te va liberando el corazón y te va recordando al oído aquella palabra del profeta Jeremías: no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. No pierdan de vista esa palabra, yo la tengo siempre presente. Siempre, me ha ayudado muchísimo en mi vida. ¿Miedo de qué? El santo temor de Dios, ese sí. Ten miedo de no ser santa. Ten miedo de desagradar a tu esposo. Ten miedo de ser una caricatura de religiosa. Ten miedo de ser, perdónenme, lo voy a decir, porque San Cipriano lo dijo, ya se lo dije el otro día, pero lo voy a decir. Ten miedo de ser una adúltera de Cristo. De eso ten miedo. Pero de lo demás, ¿de qué? Cuando venga el Espíritu Santo, si tú le invocas, te liberará de tus miedos. Porque con Arimatea lo hizo en un momento. Y era más cobarde que las mujeres, porque eso de decir que las de los miedos y las cobardías son las mujeres es un mito. Entonces no tengan miedo, no tengan más que el santo temor de Dios, y ese ténganlo al por mayor, el santo temor de Dios. Pero lo demás, si hay que enfrentarse a Pilato, se enfrenta a Pilato. No pasa nada. Por defender a Jesús, cualquier cosa. Por rescatar a Jesús de manos de sus enemigos, cualquier cosa. Por llevar a las almas a la verdad, cualquier cosa. Siempre que haya esperanza de que ese prójimo quiera ser puesto en la verdad. Si no, dice Edith Stein, no te canses. Edith Stein, la misma que dice que despertar a uno que duerme es pecado mortal, dice que cuando un alma no quiere ser puesta en la verdad, no te canses. Ahora, si ves un pequeño resquicio, entonces métete por ahí. Pero como veas que no, pues eso lo que hay que pedir es luz del Espíritu Santo, empezando por mí. Que yo quiera ser puesto en la verdad. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Ya les dije esta mañana, garantía de santidad. No es mío la receta, es de San Juan de la Cruz nada menos, San Juan de la Cruz. Bueno, pues que venga el Espíritu Santo y las empuje. Qué cuidado tiene la divina misericordia con los suyos, vivos o difuntos, porque era una infamia que el cuerpo de Jesús estuviera colgando de la cruz. Y no sabía qué hacer aquel grupito de mujeres encabezadas por la capitana de la angustia, María Santísima, y Juan y Magdalena un poco más audaces, más jóvenes, más despreocupados. Estaban allí como queriendo sostener un poco la tela, pero ¿qué se hacía si no tenían con qué ni quién? Y preguntándose cómo podrían bajarle de la cruz, que además con un mínimo de decencia como requería el cuerpo de Jesús después de tantísimo desacato, ignominia, oprobio, vilipendio que habían acumulado sobre él, que ya no cabía más. Por lo menos al cadáver vamos a tratarle con un resquicio de delicadeza. Y en medio de esta congoja salió la divina providencia a mirar por la honra del mártir divino y de la madre afligida. Y
Entonces inspiró a José de Arimatea, rico y noble, que se echase adelante. Porque ese hombre, además de rico y noble, dicen los evangelistas, repito, era bueno y justo y deseoso del reino de Dios. A veces la divina providencia tiene caminos muy misteriosos y se sirve de gente mala para fines buenos. A veces sucede, muchas veces. Pero en este caso no. En este caso quiso que fuese un hombre noble por su linaje y noble por su condición. Lo más que se puede decir en la escritura de un hombre, lo mismo que se dice de nuestro padre San José, vir justus, un varón justo, que significa un hombre santo. Por eso digo que Arimatea es el nuevo José, el nuevo protector de Jesús, y además deseoso del reino de Dios. Había sido discípulo oculto de Cristo, lo mismo que lo había sido Nicodemo. Ya conocemos conversaciones nocturnas con Jesús, las de Nicodemo. El hombre tiene que nacer de nuevo, aquello que nos narra Juan en sus primeros capítulos. Este también era discípulo oculto de nuestro Señor y ahora se había amilanado por temor a los judíos, pero con grande ánimo se manifestó y tuvo atrevimiento para presentarse él ante Pilato, para pedirle el cuerpo y darle sepultura. ¿Por qué tuvo ese repentino empujón del Espíritu Santo José de Arimatea? Por la eficacia de la pasión. Los frutos de la cruz son siempre el florecer de virtudes ocultas, dormidas, mortecinas, lánguidas en nuestra alma. El alma se robustece con la cruz, se rejuvenece, se fortalece y entonces pasa lo que dice Antonio Machado. Creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Esto lo comprobarán ustedes algunas veces en la vida. Cuando la ceniza del cansancio, del aburrimiento, del malestar, de las enfermedades, de la monotonía, de la tentación del maligno, parece que está cubriendo tu fervor, tu ilusión, parece que esa ceniza ha enfriado y ha enterrado tu amor primero. Viene el Espíritu Santo, sopla un poco, viene a aventar esa ceniza, tú intentas removerla y te quemas la mano, porque está la brasa del amor. Pero hay que remover la ceniza. Y viene el Espíritu Santo y saca la valentía oculta, que estaba tapada por el miedo, por el complejo, por el terror a quedar mal, por todas esas tonterías que tenemos, fruto del amor propio, ni más ni menos. Y viene el Espíritu Santo y dice, ¿timidez? ¿De qué? Nada. Y eso hizo con José de Arimatea. Era bueno y justo. Y la eficacia de la pasión, pues le cambió el corazón y dejó atrás los respetos humanos. Y entonces no solamente hizo eso la providencia divina, sino que juntó dos colaboradores. Eso a veces también es método del actuar de Dios. Junta a personas que pueden coordinarse muy bien, complementarse muy bien y llevar adelante obras que, aunque cada una de ellas valga mucho, pues solas no podrían hacerlo. Y esto es manifestación muy clara de la providencia, cuando hace que esas personas coincidan, cuando pues puede pasar en el gobierno de una nación, en el gobierno de una institución, de una congregación, de una comunidad, pues el Señor junta a las personas que tienen que colaborar. Y esto sucedió con José de Arimatea y Nicodemo, que también, dice Juan, era noble y justo y discípulo de Jesús, aunque oculto.
Pero para las obras de caridad, ¿cuánto importa juntarse los buenos? Aunque solo sea para animarse, para esforzarse. Frater adjuvatus a fratre, sicut civitas firma, dice la Sagrada Escritura. Un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada. Por eso es muy importante la fraternidad, la comunicación de bienes. Esta es la riqueza de la comunidad. Una comunidad son vasos comunicantes. Lo que no pone una, lo pone otra. Y eso es todo para el bien y es una riqueza enorme. Por eso el secreto de una congregación religiosa donde esté el Espíritu de Dios es la unión. Porque solo con la unidad se puede funcionar así, si cada una tiene su criterio, su parecer, su manera de trabajar. Entonces es la anarquía. Primero que no hay caridad ni humildad, pero es que tampoco hay organización. Para que haya organización es seguir a un superior, ir todas a una, pero eso en cualquier empresa humana. Cuanto más, si la empresa además de humana es de Dios. Pues esto sucedió con estos dos. También nuestro Señor enviaba a sus discípulos de dos en dos. Y el que llevó la sábana limpia fue José. La compró nueva, porque juzgó que no era oportuno, ni idóneo, ni conveniente, ni decente llevar una sábana que hubiera ya servido. Entonces compró una sábana nueva, limpia, y es la sábana santa, que tiene 4 metros de larga, porque había que doblarla en 2. Después de aquella unción tan precipitada y provisional que se hizo, porque no se podía trabajar más, porque había que proceder rápido al entierro. Y entonces Arimatea llevó la sábana y Nicodemo llevó el ungüento. Y esto me enseña a mí a llevar todo lo que soy y todo lo que tengo. Esta mañana han cantado ustedes, me parece, en el ofertorio, ¿no? El ofrecimiento de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad. Y quiere que le demos lo que tenemos, ni más ni menos, pero déselo. Pero lo que tiene, déselo. No se ande reservando. Encima de tener bien poco, y se va a reservar. Estos dos no reservaron. Pusieron a disposición de la Virgen Santísima y de nuestro Señor, claro, lo que tenían. Pero lo dieron todo. Dieron todo lo que tenían. El entierro lo solucionaron ellos. Cuando se ve uno en un apuro grande y aparece una persona y te dice, usted tranquilo, ya me ocupo yo. Eso es un descanso tremendo. Descanso. No, pero si es que tengo que llamar, que se esté usted quieto, que yo me encargo de todo. Bueno, pues esos dos le dijeron eso a la Virgen Santísima. Señora, estáos tranquila, nosotros nos ocupamos. Pero es que eso nos dice a cada uno de nosotros, nuestro Señor, cada día. Nos lo está diciendo el corazón de Jesús cada mañana. Hija mía, tú tranquila, yo me ocupo. Cuida tú de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Y luego nos pasamos el día emberrenchinaos. Pero es que somos del género tonto, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y dice uno, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y te dan la menor noticia que te contraría y ya se te ha olvidado la ejaculatoria, pero si le acabas de decir que confías. Y él te está diciendo que yo me ocupo. No, sí, ya te ocuparías si la cosa fuera más sencilla, pero tú no sabes lo que tengo yo entre manos. Y bueno, pues estos dos se ocuparon, pero fue la divina providencia. Y entonces le bajaron el cuerpo de nuestro Señor de la cruz. Veamos el episodio. Primero, fue una operación muy delicada, y muy costosa, y muy laboriosa, y muy lenta. Porque primero sacar aquellos clavos enormes y llevar los criados que tendrían que llevar, subir la escalera, sujetar el cuerpo, que no se desplomase de un lado. Un cadáver está totalmente, a punto de desplomarse en cada momento. Un cadáver de 1,80 y tan en aquel estado. Y primero desclavarle, ir sujetándole. Y pensemos
Ellos subirían también esos pasos de Sevilla, de Andalucía y de otros lugares de España. Son tan plásticos como presentan allí todos. Y hasta subidos te haces muy bien idea cómo debió de ser el descendimiento y cómo aprovecharían para besar las manos, los pies, hasta los clavos, y le quitarían la corona de espinas de la cabeza. Y después, cuando ya le hubiesen desclavado las manos, se abrazarían con el cuerpo, ellos subidos en las escaleras para impedir que se viniera hacia adelante. Y era como el último abrazo que les daba el crucificado. Estaban ellos, pobres criaturas, sustentando al que sustenta los cielos y la tierra. El Señor, el creador de todo, el que tiene en sus manos los mundos, y ahora está caído, dejándose sujetar, un cuerpo muerto por dos hombres. Está necesitado de que sus mismas criaturas le sustentemos. Y esto nos lo pide Jesús muchas veces. Jesús ofendido, Jesús solo, Jesús desconsolado, Jesús blasfemado, Jesús ofendido por 1000 sacrilegios en el sacramento de la Eucaristía, Jesús injuriado y vilipendiado por sacerdotes indignos, por religiosas infieles, por pecadores de todo género. Es Jesús caído, desplomado, y me pide que yo lo sujete, que lo sustente. Y entonces ya termina la operación, tan lenta, tan fatigosa, en una pura zozobra de que Jesús no se les fuese a caer, y todo en ese suspenso de las escaleras, sujetándolos de abajo, en fin, operación muy difícil. La Virgen Santísima mirándolo todo, pero con qué serenidad, con qué placidez, con qué dominio propio, no nos la imaginamos. Lo mismo que nunca podemos pensar en la Virgen alterada, nerviosa, inquieta. Tampoco aquí tened cuidado, que se cae. No, la Virgen miraba, oraba, lloraba y contemplaba. Y entonces ellos ya, cuando muy poco a poco, porque si ponían un pie mal en uno de los travesaños de la escalera se podían caer los 3 o 4 con el cuerpo, y en fin, muy poco a poco, y los de abajo sujetándoles, pues imaginemos lo que sería el descendimiento. Y ya por fin bajan a plomo el cuerpo muerto de nuestro Señor, la Virgen está hecha un mar de lágrimas y se sienta a la manera como se sientan las mujeres judías, se sienta en el santo suelo y ponen el cadáver del Señor en su regazo. Ramillete de mirra es mi amado para mí, entre mis pechos le pondré. Dice la Virgen como la esposa de los cantares, ella ha subido al monte de la mirra, al collado del incienso, al monte de los amantes, que es el Calvario. Y la mirra es esa resina aromática que es amarga y que se emplea para la incorrupción de los cadáveres. Pero al mismo tiempo que es amarga, tiene una fragancia deliciosa cuando se quema. Y huele todavía mejor que el incienso, la mirra. Y entonces Jesús es acecico de mirra entre los pechos de María. ¿Qué abrazo tan diferente es este de los que le había dado ella en el portal de Belén, en los años de soledad y de persecución de Egipto, en la casita de Nazaret, cuando el niño, más hermoso que un sol, estaba aprendiendo allí a trabajar con José por las mañanas y aparecía María a llevarle un cantarico de agua o un pequeño racimo de uvas, una fruta que había conseguido para el niño, y él se tiraba a ella, a abrazarla, a cubrirla de besos, y todo eso se le viene ahora a la memoria a María. Y ahora ese ramillete de mirra se ha hecho tan grande, se ha hecho tan amargo, que la llena toda entera de amargura. Y ella dice,
aquello de las lamentaciones del profeta Jeremías. Me llenó de amarguras, me embriagó con ajenjos amargos. Y se pone María a mirar a través de sus lágrimas, que son un arroyo en crecida, se pone a mirar despaciosamente el cuerpo precioso de su Hijo, el más hermoso de los hijos de los hombres, que era como una columna tallada, y piensa, mirando alrededor a los circunstantes, cómo os lo entregué y cómo me lo devolvéis. Y se pone a acariciar, queriendo restañarlas, cerrándolas con las yemas de sus dedos blanquísimos, una por una, las llagas de Jesús, y contempla los huesos desencajados, y besa los agujeros de las manos, mientras que Magdalena al mismo tiempo está besando los pies y enjugándolos con sus cabellos como entonces, y llorando sobre ellos. Y María trata de enderezar los dedos encogidos, engarrotados de su Hijo muerto, y trata de poner un poco en orden sus cabellos llenos de barro, de salivazos, de sangre, y luego se detiene sobre todo a mirar con mucho amor, con todo el amor de que es capaz una madre, y cuando esa madre se llama María hay que multiplicarlo casi hasta el infinito, se pone a mirar la llaga del costado. Y entonces se revive aquella escena que podría reflejarse con aquellos versos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y ante los ojos semiabiertos en ese rictus de agonía de Cristo, muerto ya, es como si la Virgen pudiese decir aquello que después escribiría el santico de Fray Juan. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Y ya bien puedes mirarme, después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Bien, pues, detengámonos en este abrazo de María. Junto a ella, más retirada a los pies del Señor, está Magdalena, y casi como dormido, de amor extático, llorando, traspasado de dolor, pero envuelto en una dulce contemplación, ha dejado caer sobre el pecho de Jesús su cabeza, el discípulo amado, y al mismo tiempo con una de sus manos tiene cogida la mano de María. Ya él, tu Hijo, no te puede apretar la mano, pero estoy yo, madre mía. Él me ha encomendado a ti hace pocos minutos, hace 1 hora o 2. Y Juan toma la mano de María mientras él está recostado en aquel corazón sagrado que la tarde antes en el cenáculo escuchaba latir, donde había aprendido él toda su teología, y ahora está muerto. Pero Juan sigue escuchando su amor. Vamos a terminar esta contemplación que yo creo que puede sernos de mucho fruto si la hacemos bien ahora ante Jesús sacramentado, con un epílogo, como siempre ponemos, poético de don José María Pemán. Pemán, como los grandes literatos católicos, siente que se le despierta una sensibilidad especial ante la Santísima Virgen. Y el misterio de María, quizá, junto con el de su Inmaculada Concepción, pero ese se nos escapa a nuestro pobre entendimiento y a nuestra percepción. Pero el misterio de María, que quizá más nos sobrecoge, más sentimientos nobles nos despierta, más deseos de conversión suscita en nuestro corazón, y más cariño a la Señora enciende en nuestro pecho, y más deseo de ser muy sus hijos, es el de sus dolores, los dolores de María.
la señora del mayor dolor, la dolorosa. Y cuando los poetas abordan esta faceta mariana, los poetas se superan a sí mismos. Miren lo que le dice Pemán, que era, como Arimatea y como Nicodemo, un caballero cristiano y español. Virgen de la soledad, rendido de gozos vanos, en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Cruzadas con humildad en tu pecho sin aliento, la mañana del portento tus manos fueron, Señora, la primer cruz redentora, la cruz del sometimiento. Como tú te sometiste, someterme yo quería, para ir haciendo mi vía con sol claro o noche triste. Ejemplo santo nos diste cuando en la tarde deicida tu soledad dolorida por los senderos mostrabas. Tocas de luto llevabas, ojos de paloma herida. La fruta de nuestro bien fue de tu llanto regada, refugio fueron mi almohada tus rodillas de su sien. Otra vez, como en Belén, tu falda cuna le hacía, y sobre él tu amor volvía a las angustias primeras. Señora, si tú quisieras, contigo lo lloraría. Es la gracia que le pedimos esta tarde a María, llorar a Jesús con ella. Leamos por fin esa versión de Pemán de esta 13ª estación del Vía Crucis. María en sus rodillas ya tiene derrotado todo el poder y toda la grandeza. La pasión se ha acabado, la compasión empieza. Para sufrir hasta morir, Jesús estuvo ante los hombres todos en la cruz descubierto, pero María tiene ahora escondida, para ella sola, la soledad de su Hijo muerto. En su falda y su manto, cubierto el cuerpo puro, dueña y señora del futuro, ella empieza a ser todo: evangelio, sepultura, mirra, sudario, ungüento, la primera y más pura iglesia, todo, todo. Ella el ejemplo, la ocasión, el modo y la corredención y la pureza, el canal de la gracia y la belleza. Ella el altar y el sacerdote, el vino y el cenáculo. Se ha acabado la cruz, comenzó el tabernáculo. Las nubes que se encienden en la cumbre atardecida del Calvario son ya luces cristianas ante el primer sagrario. Esta será para nosotros la perenne compañía de Jesús, su presencia eucarística. Es la continuación de su pasión. Ahí sigue, solo, olvidado, ofendido, no correspondido, silencioso, orante eternamente, sacerdote que intercede por nosotros. Y ahí me enseña a acompañarle, María. Por eso terminemos pidiéndole con otra poesía a la dolorosa que tiene nuestro ya amigo Pemán. Por tu dolor sin testigos, por tu llanto sin piedades, maestra de soledades, enséñame a estar contigo. Que al quedarte tú conmigo, partido ya de tu vera el hijo que en la madera de la Santa Cruz dejaste, yo sé que en ti lo encontraste de una segunda manera. Quiero yo que el alma mía tenga de sí vaciada su soledad preparada para la gran compañía. Con nueva paz y alegría quiero por amor tener la vida muerta al placer y muerta al mundo, de suerte que cuando venga la muerte le quede poco que hacer.